¿Están viendo el archivo de Word, chicos? Bien, perfecto. Bien. ¿Qué vamos a ver hoy? ¿De qué se trata el caso Mama Pasta? ¿Sí? Vamos a empezar a ver, como su nombre lo indica, el método histórico, es decir, cómo vamos a ir analizando una tendencia, ¿sí?, que se da a lo largo de los ejercicios económicos de una entidad, comparándolos con el ejercicio, con un ejercicio que vamos a tomar y vamos a denominar como ejercicio base, ¿sí? Y vamos a ir viendo cómo, a medida que se van acumulando los años, cuál es la tendencia que se da respecto a los principales rubros. Bien, en la segunda parte del práctico lo que vamos a ver es cómo se explica de un ejercicio a otro la variación que hay en la utilidad bruta. Esa variación de la utilidad bruta se va a explicar por una variación en el precio de venta y en el volumen, es decir, en las cantidades vendidas, en el precio de costo o costo y, por supuesto, las cantidades también vendidas. Las vendidas son las mismas que van a impactar en las ventas y en el costo. ¿Sí? Entonces, esperamos que ustedes logren identificar la variación de la utilidad bruta, reconocer las causas de dicha variación y proyectar situaciones futuras de cambios en ventas y en costos de venta. El planteo dice así: la empresa Mama Pasta, que se dedica a la fabricación de pastas caseras, presenta la siguiente información comparativa de sus últimos 6 ejercicios comerciales. ¿Sí? Entonces, acá les voy a hacer una aclaración que es muy importante. ¿Cómo piensan ustedes que tiene que estar esta información de los 6 ejercicios? ¿Cómo tiene que ser? Tiene que ser homogénea, ¿sí? Es una de las características que tienen que tener la información. Perfecto, uniforme. ¿Qué quiere decir uniforme? Homogénea, tiene que estar expresada en la misma unidad de medida. Uniforme quiere decir que tienen que estar, donde dice ventas, siempre conteniendo las ventas. Dice costo, el concepto es el costo, ¿sí? Perfecto, Georgina. Ajustada a valores del X5, ¿sí? Expresada en moneda de cierre, moneda uniforme, ¿sí? Si la podemos expresar en moneda del X0, tendríamos que desflactar, es decir, desajustar por inflación. Lo más recomendable es que la ajustemos a fecha del último cierre, que sería el del X5. ¿Para qué? Para que sea comparable, ¿sí? Si no, nos estaríamos comparando manzanas con peras, y, ¿sí?, tomates, etc. Entonces, nos dan los datos de las ventas de cada uno de los ejercicios, desde el 3.000 a 9.750, que es el X0, el X5, perdón, y del costo, cómo va variando el costo desde el X0 hasta el X5. Y luego también, por supuesto, por diferencia, cómo ha ido evolucionando la utilidad bruta, cómo fueron cambiando los gastos operativos, incluyendo dentro de los gastos operativos los de administración y los de comercialización, y cómo llegamos a la utilidad neta. Acá, por una cuestión de simplificación del ejercicio, del práctico, no hemos tenido en cuenta ni los gastos financieros ni el aspecto impositivo, ¿sí? Es para que ustedes conceptualmente entiendan cómo trabaja el método histórico. ¿Qué otras cuentas? Bueno, esto se aplica, el método histórico se aplica para la cuenta que uno quiera, para los rubros que uno quiera, ¿sí? Acá hemos puesto como ejemplo los créditos por venta y los bienes de uso. ¿Está? ¿Y qué nos piden? Aplique, perdón, el método histórico tomando como año base el X0 para determinar la variación absoluta en los ejercicios X1 a X5, los relativos a esos periodos, los índices, como han ido cambiando en función relativa, la tendencia relativa y que grafiquemos esa tendencia relativa, ¿sí? Esto sirve mucho, chicos, para cuando uno quiere proyectar
el X6 y el X7. Siempre que uno habla de proyección, tenemos que tratar de que el contexto sea un contexto de cierta estabilidad económica y macroeconómica, ¿sí? El punto 2 dice, efectúa el análisis de la variación de la utilidad bruta de los ejercicios X1 a X5 respecto al correspondiente periodo anterior. En el punto 2 no tomamos como base el X0, sino el ejercicio inmediato anterior, producidas por cambios en el nivel de actividad y por variaciones en los precios o costos de producción. Para ello, tenga en cuenta la siguiente información relacionada con la variación. Aumento en todos los casos en el nivel de actividad respecto al correspondiente año anterior. Y nos dan cuánto ha cambiado, siempre en forma positiva respecto del año anterior, el nivel de actividad. Entonces, del X1 respecto del X0 es el 20, del X2 respecto del X1 el 12, del X3 respecto del X2 el 15, del X4 respecto del X3 el 10 y del X5 respecto del X4 el 17. Siempre hay un aumento de la actividad, ¿sí? Y que obtengamos conclusiones respecto de, digamos, estos dos puntos anteriores, ¿sí? Entonces, lo que vamos a empezar a hacer es obtener, como dice el primer punto, la variación absoluta de los ejercicios X1 a X5. Y lo vamos a hacer en forma, esto es bastante sencillo. Si comparamos el X1 respecto al X0, en las ventas, ¿cuánto será? ¿Cuánto será la variación, la diferencia absoluta? Perfecto, 750. ¿Lo ven? 750. El costo, estos 750 vienen de restar los 3.750 y los 3.000, ¿sí? El costo, 150. Perfecto. Entonces, ¿cuánto es la variación de la utilidad bruta? 600. ¿Cuánto variaron los gastos operativos? 200. Perfecto. Entonces, la utilidad neta aumentó 400 pesos. Bien. Los créditos por venta, ¿cuánto aumentaron? 690 menos 450. 240. Bien. Y los bienes de uso, 3.500. 3.500. Perfecto. Es muy sencillo, ¿sí? Saquemos el X2, pero acá lo vamos a restar siempre versus el X0. Es decir, el X2 dividido el X0. Bien, las ventas, 1.950. Perfecto. Serían los 4.950 menos los 3.000. El costo, 750. Perfecto. La utilidad bruta, 1.200. Muy bien, Mariana. Los gastos operativos,
hay dos alternativas. 520 o 470. ¿Cómo obtendremos la variación de los gastos operativos? 520, Sería- profe. Bien, serían 970 menos 450, ¿sí? Me da 520. 520. Y la utilidad neta, 680. 680. Perfecto. Bien. ¿Cuál es la variación de los créditos por venta? 1050 menos 450. Serían 600. Y de los bienes de uso, 10.250. perfecto. Fíjense acá cómo aumentan los bienes de uso, ¿no? Aumentan bastante respecto del X0. ¿Sí? Bien. Vamos al X3. Profe, ese aumento de bien de uso podría ser por el incremento de la actividad. ¿Se Puede debe a ser, eso? puede ser el incremento de la actividad, sí. Eso es una de las causas, ¿sí? Puede ser Bien. que los bienes de uso, las empresas que hacen, compran un bien de uso en un año, ¿sí? Lo van amortizando y después de 5 o 10 años, depende del tipo de bien, los reponen. Entonces es como un serrucho, una inversión que se va amortizando, se vuelve a invertir, se vuelve a amortizar, se vuelve a invertir. ¿Me siguen? Entonces puede ser dos causas. O una, como bien dices vos, ha habido un aumento de la actividad, con lo cual a la inversión original, aparte si le añade una más, por ejemplo, se compran más camiones, se habilita un depósito nuevo o lo que fuere, o justo es el año donde la empresa repone su flota de camiones, por ejemplo, ¿sí? Ah, bien, perfecto. Pero lo que me está diciendo es, cuidado que ahí hay un aspecto que uno debe mencionar, debería después indagar también, ¿no? Vamos al X3, siempre respecto del X0. Ventas, 6.000 menos 3.000, está fácil, ¿sí? 3.000. Costo de mercadería vendida, 2.250. 2.250. Perfecto. La utilidad bruta, ¿cuánto varió? 750. Bien. Entonces, si el X2 respecto del X0, el X2 respecto del X0 tenía una variación de la utilidad bruta de 1.200 y el X3 respecto del X0 solamente de 750, ¿qué debe haber pasado en el X3? Incrementaron los costos. Exacto, exacto. ¿Sí? Bien, bajo. En realidad lo que está diciendo es bajó la utilidad bruta, ¿sí? Respecto del X2. ¿Estamos? Bien. Los gastos operativos, 950. Y la utilidad neta del X3 respecto del X2, del X0 es 200 negativa. Es decir, fíjense que tenemos menos utilidad en el X3 que en el X0. En el X3, 100, en el X0, 300. ¿Estamos? Los créditos por ventas, 1.150. perfecto. Y los bienes de uso, 18.500.
18.500. Muy bien. En el X4, las ventas con respecto al X0 aumentaron 4.500. El costo, muy bien, Carolina. El costo, 3.000. ¿Sí? La utilidad bruta, 1.500. ¿Estamos hasta acá? Los gastos operativos respecto del X0, X4, gastos operativos 2.100, X0, 450, serán 1.650. Sí, 1650. 1.650. Perfecto. La utilidad neta entonces va a disminuir, ¿o no es así? Sí, 150. En el X4 también tenemos menos utilidad neta. Fíjense por qué. Porque si bien la utilidad, la venta aumentó, los costos también aumentaron y hay un tremendo gasto operativo en el X4. ¿Sí? Entonces ahí la empresa tiene que indagar qué pasa en los gastos operativos que han aumentado mucho más que proporcionalmente respecto de las ventas. Para eso va sirviendo. ¿Sí? Bien. Luego tenemos los créditos por ventas. ¿Cuánto variaron? De 2.480 a 450. Se hemos dicho de 450 a 2.480 debe ser más o menos como 2030. 2.030. Y los bienes de uso, 33.100. Fíjense que la empresa se sigue incrementando la participación de los bienes de uso. Bien, vamos al X5. Estamos sacando conclusiones hasta acá, perdón, estamos sacando resultados eh, absolutos y vamos a ver cuáles son las posibles conclusiones, ¿sí? En el X5 las ventas son 9.750 menos 3.000 va a ser 6.750. Los costos aumentan en 3.750. Fíjense como en el X5 es una buena diferencia de las ventas respecto del costo, ¿no? La utilidad bruta es de 3.000. Los gastos operativos, ¿cuánto aumentaron respecto del X0? 2595. Muy bien. Y la utilidad neta, 405. 400. Muy bien, 405. Los créditos por ventas, 3.580. 3130. 3.130, perdón. 3.580 menos 450. 3.130. Y los bienes de uso, 49500. 49.500. Perfecto. Entonces ahí tenemos una idea de las variaciones absolutas. Nosotros, ¿qué vamos viendo acá? En términos absolutos, un incremento de los bienes de uso, ¿sí? Generalmente, los bienes de uso, los créditos por venta, y no lo tenemos acá, pero también los bienes de cambio, tienen que ir acompañando el crecimiento de las ventas. Es decir, para que una empresa pueda vender más, ¿sí? Tiene que tener mayor surtido de bienes de cambio, de mercadería, mayores alternativas, ¿sí? Seguramente va a tener que dar mejores condiciones o mayores condiciones de crédito, ¿sí? Y va a necesitar acompañar ese crecimiento operativo con una mayor inversión en sus bienes de uso. Entonces, lo normal, lo natural, lo esperable
es que cuando hay un incremento en las ventas, ¿sí? Ese incremento en las ventas que debiera implicar un mejor resultado, implica un crecimiento patrimonial, ¿bien? Tiene que verse acompañado con un crecimiento en el activo, concretamente en ese activo, en los activos operativos que están orientados a la consecución de las ventas, es decir, a lo que la empresa se dedica, ¿sí? Ahora vamos a obtener, pero ya no las diferencias absolutas, sino las diferencias relativas, ¿sí? Es decir, en vez de restar el x1 menos el x0, o el x0 menos el x0, vamos a tomar como base siempre el x0, pero lo vamos a ir dividiendo. Entonces, si las ventas del X0 son el 100%, el costo del X0 es el 100% y lo mismo con el resto de los ítems, ¿qué vamos a obtener ahora? La variación relativa. ¿Cuántos representan voy acá, ¿cuántos representan los 3.750 respecto de los 3.000? Bien. Entonces, vamos a dividir el x1 en el x0 y lo vamos a multiplicar por 100. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Bien. Entonces, perfecto. Carolina, 125. Perfecto. Las ventas del x1 representan un 125% de las ventas del 100, del 100% del x0. ¿Está? ¿Qué pasó con los costos? Los costos son 2.400 dividido 2.250. 106,67. ¿Estamos? Bien. Ahora, la pregunta sin hacer ningún cálculo. La utilidad bruta, sí, del X1 respecto del X0, ¿habrá aumentado más o menos de un 125? ¿Están ahí? Va de vuelta. La utilidad bruta, ¿sí? ¿Habrá aumentado más de un 125 o menos de un 125? Fíjense, las ventas aumentaron un 125. Más, perfecto. Y los costos, solamente un 106. Con lo cual, seguramente la utilidad bruta está potenciada porque la pendiente de crecimiento de las ventas, no sé si alcanza a ver mi mano, la pendiente de crecimiento de las ventas es menor que la pendiente de crecimiento de los costos. Puede ser la pendiente de la inclinación. Entonces, está potenciado, está apalancada esa utilidad bruta. ¿Sí? A un 180%. Y los gastos operativos, 144,44. 144,44. Entonces, en el mismo sentido va la pregunta. Si no hagan ningún cálculo, razonemos. Si la utilidad bruta aumentó un 180% y los gastos operativos un 144%, ¿la utilidad neta habrá aumentado más o menos de 180? Más de ¿O sí? 180. Perfecto. Más.
¿Bien? Fíjense que aumentando un 125% las ventas, la empresa aumentó un 233 su utilidad neta. ¿Por qué? Bueno, porque fue muy eficiente en el manejo de los costos y eficiente en el manejo de los gastos operativos. ¿Sí? ¿Me siguen? Los créditos por ventas, ¿cuánto aumentaron? ¿Cuánto se presentan en realidad? ¿Cuál es la variación? 153. Los bienes de uso, 141,17. 141,17 o 18, está bien. Bueno, la pregunta es, ¿qué reflexión les merece a ustedes que los créditos por venta hayan pasado a ser, hayan aumentado un ciento, o sea, sean un 153%? No es que aumentaron un 153, aumentaron, digamos, representan el X1 sobre el X0 un 153, mientras las ventas representan el X1 versus el X0 un 125%. ¿Qué pasó ahí? La empresa, para que sus ventas pasen de 100 a 125, tuvo que ser mucho más flexible, tuvo que vender mucho más a crédito. ¿Me entienden? ¿Me entienden? Tuvo que ser más flexible, tuvo que financiar más ventas. ¿Sí? Vamos al X2. El X2, respecto del X0, las ventas, ¿cuánto representan? 165. Bien, 165. Y sí, así es Ezequiel. Para vender más, también tuvo que aumentar sus bienes de uso. Posiblemente, como te decía recién, comprar una camioneta más de reparto o una maquinaria más para aumentar la producción, ¿sí? El costo, 133,33. 133,33. Perfecto. Y la utilidad bruta, va de vuelta a la pregunta, ¿ha aumentado más o menos que 165? Más Más. ¿Cuánto? 260. 260. ¿Sí? Porque está siendo muy eficiente con las compras, la empresa. Está apalancando la utilidad bruta para mejorar este, con menor esfuerzo de venta, mejor utilidad bruta. ¿Sí? Los gastos operativos, 215,56. 215,56. El resto de la gente va siguiendo. Entonces, de vuelta, la utilidad neta habrá aumentado más o menos que 260. Más, porque sigo siendo eficiente en el manejo de los gastos operativos respecto de la utilidad bruta. ¿Sí? 326. Los créditos por venta, ¿cuánto aumentaron? 233,33. Perfecto.
Es decir, se mantiene la tendencia para aumentar un 65% respecto del X2 respecto del X0, la empresa tuvo que aumentar un 133% sus ventas a crédito. ¿Estamos? Los bienes de uso, ¿cuánto aumentaron? 220,59. En realidad, yo me estoy expresando mal. Lo que aumentaron no es 220, es 120. Lo que pasa es que en el X2 representan el 220 respecto al 100%, ¿sí? Del X0. En el X3, 200. perfecto. Quiere decir que las ventas del X3 representan el 200% de las ventas del X0. Los costos, También 200. 200. Entonces, la utilidad bruta habrá aumentado más o menos de 200. Si las dos pendientes son iguales, Lo las mismo. ventas y los costos, la utilidad, ¿Aumentaron en la misma proporción? exacto. Si las ventas son dos, van en esta, no sé si alcanzan a ver mi mano, las ventas, y el costo va en la misma proporción, la utilidad bruta se va a mover en la misma proporción, o sea, en la misma, ¿sí? Y los gastos operativos, ¿cuántos se incrementaron? 311,11. Perfecto. Entonces la utilidad neta será más o menos de 200. Menos, perfecto, ahí se va entendiendo. Menos, ¿por qué? Porque los gastos aumentaron más que proporcionalmente que la utilidad bruta. Entonces, la variación, o sea, la utilidad neta va a representar el 33% en el X3 respecto de lo que dice el X0. ¿Sí? Si me voy al estado de resultados, fíjense, en el X3, 100 pesos de utilidad neta y en el X0, 300. ¿Y por qué ocurre eso? ¿Dónde está el desfasaje? Claramente, fíjense, acá se multiplicó por 2 las ventas, 3.000 a 6.000. Acá por 2 los costos, ¿sí? Porque por eso es el 200. Pero acá está el gran desfasaje. ¿Qué pasó en el X3 con los gastos operativos? ¿Sí? ¿Estamos? ¿Se va entendiendo más o menos? Sí, profe. En el X3, bien digo, los créditos por ventas, ¿a cuánto representan respecto del X0? 355,56. Bien. De vuelta, mucho más esfuerzo de financiación para menor esfuerzo en las ventas. ¿Sí? Tengo que ser más laxo, la empresa tiene que ser más, si me permiten el término, blandita en el otorgamiento de sus créditos para poder tener un incremento en las ventas. Y los bienes de uso, un 317,65. ¿Sí? No está siendo lo suficientemente eficiente en el manejo de los activos vinculados a esas ventas. ¿Sí? Falta el análisis de los bienes de cambio acá, pero lo que tenemos es que los créditos por venta de los bienes de uso crecen por encima de las ventas. ¿Sí? Vamos al X4. Respecto del X0, las ventas, ¿cuánto les da? Un 250%. ¿Estamos ahí? El costo,
233,33. Perfecto. Y el mismo razonamiento, ¿la utilidad bruta será por arriba o por debajo de 250? Perfecto. 300, fíjense. Los gastos operativos, 466. Entonces, ¿la utilidad neta será por abajo o por arriba de la utilidad bruta? Por abajo. Por abajo, perfecto. 50%. Entonces, voy a ver, vuelvo al estado de resultado y digo, ¿qué le está pasando a los gastos operativos? Fíjense, 2100. ¿Qué está pasando ahí? ¿Sí? Las ventas pasaron de 3.000 a 7.500, se multiplicaron por un 200 y pico por ciento, como dijimos, 250. Pero los gastos operativos, si esto fuese lógico, tendrían que ir siguiendo más o menos esa tendencia y se van muy por arriba, ¿sí? Eso implica o eso impacta en que la utilidad neta caiga por debajo, caiga, digamos, ¿sí? Por debajo de lo que es la utilidad bruta. Los créditos por ventas, fíjense, 551% respecto del X0, es decir, mucho más. Los bienes de uso, 489. No se está viendo reflejado ese incremento en la inversión en créditos por venta y en bienes de uso en las ventas, ¿sí? Finalmente vamos al X5 para ver cómo cambia respecto del X0, un 325%, dividiendo los 9.750 en los 3.000. El costo, ¿cuánto se incrementó? ¿O cuánto se presenta respecto del X0? 266,67. La utilidad bruta va por arriba o por abajo de los 325. Por arriba. De vuelta por arriba. ¿Sí? Los gastos operativos, ¿cuánto representan el X5 respecto del X0? 676,67. Y la utilidad neta va a ir por arriba o por debajo de los 500. Por debajo. Por debajo, bueno. Entonces, fíjese cómo cae a 235. Entonces vamos acá, de vuelta al estado de resultados, y vemos que siguen de pachanga los muchachos de los gastos operativos. Es decir, la empresa está siendo muy eficiente en las compras, en su costo, pero toda esa eficiencia de los costos que van potenciando como la utilidad bruta, fíjese, va por encima del incremento de las ventas, algo en el X3 donde están igualados, se ve perdida esa eficiencia, se ve, digamos, anulada, porque en los gastos operativos tenemos un fuerte crecimiento, ¿sí? ¿Está? Eso hace que la utilidad neta no se termine de potenciar. ¿Está? El crecimiento de los créditos por ventas respecto del X0 es el 7,95% y los bienes de uso 682,35. 682,35. Perfecto. Entonces, ¿qué conclusiones vamos sacando? Eso está viendo el práctico. Lo que les acabo de decir, ineficiencia en los gastos operativos que hacen que el incremento de las ventas que se ve potenciado, digamos que potencia a través de un correcto manejo de los costos, potencia la utilidad bruta, ese efecto positivo se ve neutralizado con un incremento sostenido y por encima de la utilidad bruta, del porcentaje de crecimiento de la utilidad bruta de los gastos operativos. Eso hace, esa combinación, hace que la utilidad neta vaya perdiendo su fuerza, ¿sí? Si bien
X5 versus X0 de la utilidad neta se ha incrementado, ¿sí? Se podría haber incrementado mucho más si el manejo de los gastos operativos hubiese sido más eficiente. ¿Se entiende? Primera conclusión. Segunda conclusión, el incremento de la inversión de los bienes de cambio, perdón, de los créditos por venta y los bienes de uso no se ha visto reflejada en un incremento de la actividad. Mejor dicho, si bien la actividad sí se incrementó 3,25, ¿sí? Siempre ha habido mucho más incremento de la inversión de créditos por venta y de bienes de uso. Tendrían que ser paralelas las curvas, ¿sí? Dicho de otra forma, la empresa tiene que hacer mucho esfuerzo para vender más, ser mucho más laxa y más permisiva en sus créditos y tener mucha más eh, inversión en bienes de cambio, de uso. ¿Qué puede estar, dónde puede estar impactando esto? Que quizás la empresa está comprando bienes de uso que no necesita para vender más, ¿sí? Bienes de uso ocioso. ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Bien. ¿Se entiende más o menos? Bien, bien, Profe, bien, bien. Sí, podríamos decir entonces que un ejercicio malo fue en el X3, pero que la empresa se va recuperando, ¿que no? claro, el ejercicio más peor, digamos, el X3. Pero la empresa se va recuperando, ¿sí? Se va recuperando. Lo que ocurre es que, salvo en los dos primeros ejercicios, los gastos operativos van por debajo de la utilidad bruta y luego van siempre por arriba. Acá ahí se armó el problema con los gastos operativos, ¿sí? La empresa, lo que yo haría es, si fuese una empresa, me fijaría fuertemente en los gastos operativos, ¿sí? ¿Qué está pasando dentro de lo que son estos 1.400, 2.100 y 3.045? Y también me fijaría fuertemente en sí, por qué estamos dando tantos créditos por venta y por qué estamos comprando tantos bienes de uso si eso no se ve reflejado en el mismo porcentaje del incremento de las ventas, ¿sí? Bien, el último cuadrito es muy sencillo porque ya no es cuánto representa el X1 respecto del X0, sino cuál es la variación. Las ventas del X1 respecto del X0 es un 25%, el costo un 6,67, la utilidad bruta aumentó un 80, o sea, 180 menos 1, 100%. Los gastos operativos aumentaron un 44, por lo tanto, la utilidad neta aumentó un 133. Perfecto ese año. Todo anduvimos bien. Los créditos por ventas aumentaron un 53, ahí ya no estuvimos tan bien. Y los bienes de uso un 41, cuando las ventas solo un 25. ¿Sí? Reitero, sobre todo el análisis de los créditos por venta, porque puede ser que un año la inversión en bienes de uso vaya por encima del incremento de las ventas, porque es el año donde se reponen los bienes de uso, ¿sí? El X2 respecto del X0 aumentó un 65 en las ventas, un 33 en el costo y un 160 en la utilidad bruta. Los gastos operativos, un 115, eso potencia la utilidad neta hasta un 226. Los créditos por ventas, un 133, y los bienes de uso, un 120,59. Esto lo estoy haciendo un poquito más rápido porque es lo de arriba, su estado es el cambio. Esta es cuánto representa respecto al inicio, y esto es el cambio, ¿sí? En el X3, igual, si voy muy rápido o no les queda claro, por favor me avisan, ¿no? En el X3,
el 100% de incremento tanto de ventas y de costos y por supuesto de utilidad bruta. Los gastos operativos se fueron por arriba de ese 100%, por lo tanto la utilidad neta, fíjense cómo cae el cambio. El cambio es negativo. 100 menos 33,33 te da 66,67 negativo. Los créditos por venta siguen aumentando mucho, igual que los bienes de uso. En el X4, 150 es las son las ventas, el cambio, 133 es el costo, el cambio en el costo. Se potencia la utilidad bruta, pero vienen los gastos operativos y me complican la utilidad neta, que baja un 50%. Los créditos por ventas y los bienes de uso, su cambio, su variación, sigue siendo muy por encima de la variación de las ventas. En el X5 el razonamiento es prácticamente el mismo, ¿sí? La utilidad bruta por encima del cambio de las ventas, que es 2.25, los gastos operativos por encima del cambio de la utilidad bruta, con lo cual cae el cambio en la utilidad neta. Y los bienes de uso y los créditos por venta y los bienes de uso, ambos muy por encima. Si sacamos un promedio del cambio, vamos a decir que en promedio hay un 113% de cambio, versus un 88% de cambio de los costos. La utilidad neta, bruta, ha cambiado en promedio por arriba de los 180, de los 113. ¿Cómo saco el promedio? Lo sumo y lo divido en 5, ¿sí? Pero ¿qué ocurre? Cuando voy a sacar el promedio del incremento de los gastos operativos, me da 2,62. Entonces, el promedio del incremento de la ganancia o de la utilidad neta va a ir por debajo de los 188. Va a ser 75. Fíjense cómo pega, ¿no? En los créditos por ventas, el promedio de incremento es un 317 y en los bienes de uso un 270. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. El resto, Carolina dijo que sí. Sí, profe, se entiende. Sí. Bien. Bueno. Perfecto. Me piden que lo grafique. Lo vamos a graficar. Ya está hecho el gráfico. Y acá lo vamos a ver así. En el eje de las abscisas no las Y, las X, ay Dios mío, te quiero repasar. Vamos a tener los años y los porcentajes. Acá vamos a ver cuando yo le hablo de las pendientes, ¿se acuerdan? El que tiene la pendiente más pronunciada, que crece más, son los créditos por venta. Lo acabamos de ver acá, porque incluso en el promedio te da más, ¿sí? Fíjense, la pendiente te daba por los cambios, ¿no? ¿Se acuerdan del análisis matemático? Luego vienen los bienes de uso, ¿sí? Las dos cuentas patrimoniales. Y luego, fíjense, de las cuentas de resultados, la que siempre tiene una mayor pendiente y se va por arriba son los gastos operativos. ¿Sí? Luego la utilidad bruta, las ventas, fíjense, las ventas tienen mayor pendiente que los costos. Va por arriba, fíjense acá tiene mayor, es claramente ahí lo que me decía. Cuando la venta tiene una mayor pendiente que el costo, se potencia la utilidad bruta, tiene una mayor pendiente que las ventas. ¿Sí? En el punto donde las ventas y el costo han crecido lo mismo que en el X3, la utilidad bruta se los iguala. ¿Sí? Pero, como en este punto los gastos operativos están por arriba
de la utilidad bruta, la utilidad neta cae. Fíjense cómo la utilidad neta solo se ve beneficiada en los ejercicios X1 y X2. En el X3, en el X4 y en el X5, la utilidad neta está por debajo de las ventas y por debajo de la utilidad bruta. Todo por culpa de los gastos operativos. ¿Sí? ¿Se entiende? Más o menos. Y ni hablar la comparación entre los créditos, cómo van a evolucionar los créditos por venta respecto de las ventas. Fíjense, si vamos al inicio, los créditos por venta respecto de las ventas, en el X1 prácticamente salen del mismo lugar y terminan 5 años después en muchísima más inversión respecto de las ventas obtenidas. ¿Se entiende, jóvenes? Sí, profe. Bien. Ahí estamos dando cumplimiento a los primeros 2 puntos, al primer punto, ¿sí? Y parcialmente al punto 3. Ahora vamos a efectuar un análisis de la variación de la utilidad bruta de los ejercicios X1 a X5, ¿sí? Acá ya respecto del correspondiente periodo anterior, ya no es contra el X0, sino contra el inmediato anterior. Producida por cambios en el nivel de actividad y por variaciones en los precios o costos de producción. Para ello, tenga en cuenta la siguiente información relacionada con la variación. Aumento en todos los casos del nivel de actividad respecto al correspondiente año anterior. ¿Sí? Cuando cambia el nivel de actividad, me están diciendo a mí que lo que cambia es son las cantidades vendidas, ¿sí? Entonces, vamos acá y vamos a decir, voy a trasladar todo lo que acabamos de ver acá recién, para que tengamos a la vista. Esto es lo que acabamos de sacar también ahí, ¿no? Lo primero. Hasta acá. Vamos a ir obteniendo las ventas del X1, las vamos a comparar con las ventas del X0. Y vamos a decir, la variación es 750 en el X1. La variación en el costo en el X1 es de 150. Comparo, digamos, resto 2.400 menos 2.250. Y la variación de la utilidad bruta en el X1 es de 600. ¿Sí? Lo mismo a la asistencia. Ya les paso la asistencia. Ya las tengo acá. Esperen un segundito. Ahí está. Estamos hasta acá. Lo mismo voy a hacer en el X2 respecto del X1. Las ventas, 1.200. El costo, lo vamos a poner el costo de otra formita, 600. Y la variación de utilidad bruta de un ejercicio a otro, 600. En el X3, la variación de las ventas es 1.050. 6.000 menos 4.950. La variación del costo es de 1.500. Y la variación de la utilidad bruta va a ser de 4.50 en negativo. ¿Por qué? Porque el costo aumenta más que las ventas. En el año X4, la variación de las ventas es 1.500, 7.500 menos 6. La variación en el costo es 750.
y la variación de la utilidad bruta es de 750. ¿Sí? Y para el X0, la variación es 2.250 de las ventas, 750 de los costos y 1.500 de la utilidad bruta. ¿Se entiende lo que dice hasta acá? Es sencillamente ir comparando con el ejercicio inmediato anterior tres aspectos: las ventas, el costo y la utilidad bruta. ¿Sí? Yo lo que tengo que lograr explicar es cómo o por qué, en realidad, hay una variación de la utilidad bruta. La utilidad bruta va a variar por dos motivos: porque se vende más, o sea, más cantidad, ¿sí? A distintos costos y a distintos precios, ¿sí? Entonces, ¿me siguen, por favor? Yo necesito que me digan si me siguen o no. ¿Puedes reiterar, profe? Yo voy a necesitar explicar la variación de la utilidad bruta, pues está en rojo, ¿sí? Que se explica de los 750 menos 150, 750 menos 150 son los 600. Entonces, la primera explicación de la variación de la utilidad bruta va a estar dado por una variación en las ventas menos una variación en los costos, ¿sí? Esa variación en las ventas, a su vez, va a estar explicada por dos cuestiones: la empresa vendió más unidades o vendió a mejores precios, o una combinación de los dos, más unidades a mejores precios, ¿sí? Y la explicación de los costos va a estar dada, la variación de los costos va a estar dada por dos situaciones. Si la empresa vendió más, también su costo de venta en cantidades es mayor. Y a su vez el costo va a estar explicado porque capaz que compró a distintos costos. Porque la empresa en 2 años, haciendo la abstracción de que compra las mismas cantidades, capaz que en un año le subieron el costo, ¿sí? Entonces, básicamente va a estar explicado por cambios en el nivel de actividad y cambios en los precios. ¿Qué precios? El precio de compra y el precio de venta, ¿sí? Bien, profe, se entendió. ¿Se entendió? Bien. Entonces, vamos primero a explicar los 750, que son los cambios en las ventas. ¿Y cómo vamos a explicar esos cambios en las ventas? Diciendo, ¿sí? Explicando estos 750, como nos decía recién, va a tener una explicación a través del mayor volumen en las ventas y variación en los precios de ventas, ¿sí? Estos 750 se van a explicar de esa forma. Entonces, ¿cómo vamos a calcular la variación en el volumen? Diciendo que los precios se quedan constantes. Y vamos a decir lo siguiente. Teniendo en cuenta lo siguiente, que estaba acá oculto. Estos son datos que tienen el planteo, los que voy a mostrar ahora y que también voy a pintar de rojito, ¿sí? El cambio en la actividad, en el volumen, fue de un 20%, de un 12%, de un 15% en cada uno de estos años. Entonces, ¿cómo vamos a determinar la variación? Vamos a decir, ¿cuáles son las ventas del ejercicio corriente a precios del año anterior? ¿Y cómo vamos a decir? Vamos por acá para que se interprete mejor. ¿Cuáles son las ventas del ejercicio anterior? En el X1, ¿cuáles son las ventas del ejercicio anterior? ¿3.000? 3.000. Perfecto, perfecto, sí, 3.000. Ahora bien,
las ventas del ejercicio anterior, si solo hubiesen incrementado por nivel de actividad, ¿cuánto tendrían que ser? ¿3.600? Perfecto, 3.600. ¿Por qué? Porque son los 3.000 por el 20%. No ha habido, fíjense, no ha habido cambio en los precios. Los precios se consideran constantes. Vos vendiste a los mismos precios que el año anterior un 20% más. ¿Sí? ¿Cuánto serían tus ventas, tu cambio en las ventas? A ver, Carolina, vamos de vuelta. Yo voy a decir, yo el año anterior la empresa vendió 3.000. Si hubo un aumento del 20% en el nivel de actividad y no ha habido aumento en los precios, yo digo, esos 3.000 equivalen a 3.600. Entonces, la variación volumen o cantidad, como lo quieran llamar, es de 600. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Ahora, las ventas del ejercicio anterior, ajustadas por el 20%, son 3.600. Estos 3.600 son los mismos que están acá. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Y cuántas fueron las ventas efectivas de este año X1? 3.750. Ahí sí, 3.750. Entonces, si las ventas del año pasado, ajustadas por el incremento, no es por inflación, esos son términos, en términos reales, hubo un 20% de incremento de la actividad, vos tendrías que haber vendido 3.600, manteniendo constantes los precios. Pero vos obtuviste mayores ventas, 3.750. ¿Por qué obtuviste mayores ventas? Porque a su vez vendiste más caro. ¿Cuánto? 150 pesos más. Entonces, los 600 por mayor volumen más los 150 por mayor precio te dan los 750 de variación de las ventas. ¿Me siguen? Sí, profe. Perfecto. Pero a vos no te están pidiendo la variación de la venta, te están pidiendo la variación de la utilidad bruta. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo con los costos. ¿Cuál es el costo del ejercicio anterior? 2.250. 2.250. Perfecto. Esos 2.250, si solo hubo mayor incremento en la actividad y no hubo aumento de precio en los costos, pues el precio de compra, de costo, ¿cuánto tendrían que ser? 2.700. 2.700. O sea, un 20% más, 500 pesos más, 450 pesos más. ¿Cuál es la variación volumen? 450 pesos. Tus costos incrementaron en 450 porque vendiste un 20% más. Entonces, tus costos, ¿sí?, a precios del año anterior eran 2.700, porque están ajustados a precio del año anterior con el 20% de incremento de la actividad. ¿Cuántos son los costos del año X1? 2.400. 2.400. ¿Cuál es la variación precio? 300. 300. Es decir, ¿se entiende lo que pasó acá? Si vos hubieses comprado
a los mismos precios. Mejor dicho, lo que vos compraste este ejercicio es un 20% más que el año anterior, te tendría que haber costado a vos 2.700. ¿Y cuánto te costó? 2.400. ¿Por qué? Porque compraste a menores precios. ¿Me siguen? Entonces, ¿cuál es la variación costo? 450 menos 300 es 150. ¿Qué es lo que está acá? 150. ¿Me van siguiendo o no? Y la variación de la utilidad bruta, que vamos a pintar en celeste, está dada por tus ventas aumentaron en 750 y tu costo solamente en 150. Con lo cual, la variación de la utilidad bruta es 600. ¿Se entiende o no? Sí, profe. Un poco. Bien. Hagamos el X2. Las ventas del ejercicio anterior para el X2 serían las ventas del X1. Lo tenemos ahí a mano. 3.750, ¿sí? 3.750. Esos 3.750 ahora tendrían que aumentarse en un 12%, ¿sí? ¿Cuánto serían las ventas del ejercicio anterior, ¿sí? Incrementadas por el aumento de volumen? 4.200. 4.200. Entonces, ¿cuál es la variación volumen? 450. 450. Entonces, vos vendiste más porque vendiste más. 12 porque vendiste más cantidades, ¿sí? Ahora, entonces, estos 4.200 que vos tendrías por haber vendido más, los comparamos con lo que realmente vendiste. ¿Cuánto vendiste en el X2? 2.400. ¿Cuánto vendiste en el año X2? 4.200. 4.950, ¿verdad? ¿Se entiende? Entonces, lo que vos hiciste es vender 750 pesos más como variación en el precio. ¿Cuál es la variación total en las ventas? ¿Se entiende hasta acá? 7.750 más 450. La variación total en las ventas, 450 variación volumen, 750 variación precio. De esa forma se explican los 1.200. Ahora, ¿cómo explicamos la variación en el costo de 600? El costo del año anterior, ¿cuánto es? 2.400. 2.400. A esos 2.400, si le aplicamos el incremento en el nivel de actividad, que es el 12%, ¿cuánto sería? 2.600. 2.688. 2.688. Entonces, ¿cuánto fue tu aumento en el costo por haber comprado más unidades? 288. 288, ¿sí? Ahora bien, esto 2.688,
que serían el costo sin contemplar incrementos en el precio, lo vamos a comparar con el costo real del ejercicio. ¿Cuánto tuviste como costo real? 3.000. 3.000. 3.000, perfecto. Entonces, ¿cuánto es la variación precio? 312. 312. Entonces, fíjate que la variación del costo es 600. ¿Está? En el año X2, la variación del costo es positiva en los dos. Tenés más costo, 600 pesos más de costo, porque compraste un 12% más que el año pasado, ¿sí? Porque tenés variación volumen y variación precio, en ambos incrementándose. En cambio, en el año X1, vos has comprado más, pero a menor precio. Entonces tuviste una variación volumen positiva, o sea, positiva en el sentido de que se incrementa el costo, pero a menores precios, ¿sí? Entonces, la variación de la utilidad bruta va a ser 600. ¿Por qué? Porque 1.200 en la variación de las ventas, 600 en la variación del costo. De esa forma se explican los segundos 600. ¿Se va entendiendo? Sí, profe. Bien. Vamos al año X3 y decimos, la venta del ejercicio anterior, así como un lorito. ¿Cuántos son? 4.950. El aumento de actividad fue un 15%. Entonces lo multiplico por 1.15. ¿Cuánto les daría entonces? 6.900. 6.900. Epa, 4.950 por 1.15, ¿eh? A los 4.950 lo multiplico por 1.15. ¿Me siguen o no? Sí, Ahí profe, a mí me está. dio lo mismo, pero o sea, ahí lo redondeó, digamos, el Excel. ¿No Ahí pasa está. nada si redondeamos? Sí, no pasa nada. Entonces, la variación volumen es de ¿cuánto? 743. Vendiste más porque vendiste un 15% más. Ahora bien, esos 5.693 lo comparamos con lo que efectivamente vendiste, vendió la empresa. 6.000. Esto está en el enunciado. 6.000 están en el enunciado. ¿Sí? Entonces, la variación precio es de 308. Y la variación de las ventas es de 1.050. Es decir, vos vendiste 1.050 más porque vendiste 743 pesos más en volumen, 308 pesos más en precios, mejores precios. Aplicamos exactamente lo mismo para el costo y decimos el costo del año anterior, 3.000 pesos. ¿Sí? Ahí están los 3.000 pesos. Aplicándole la variación por incremento de actividad del 15%, un 15% más, ¿cuánto sería? 3.450. 3.450. 450, la variación por el volumen va a ser un mayor costo de 450. Ahora bien, esos 3.450 que son el costo solamente por variación volumen, lo voy a comparar con el costo real de la empresa, 4.500. Es decir, que tuvo una variación precio de 1.050. ¿Cuál es la variación total del costo? 1.500. Fíjense que acá, en el año, en el X3, el costo aumenta mucho más, ¿no? Aumenta más que las ventas. Básicamente por un mayor precio de costo.
Entonces, como tenemos una variación en las ventas de 1050 positiva y una variación en el costo de 1500 positivo, la variación de la utilidad bruta disminuyó. O sea, la utilidad bruta disminuyó de un año a otro. Esos son los 450 que tenemos ahí arriba. ¿Se va entendiendo? ¿Hay alguien ahí? Sí, profe, vamos bien. Profe, si se Vamos bien. entiende. Bueno, vamos un poquito más rápido con los otros dos. En el año X4, la venta del ejercicio anterior son 6.000. Lo multiplicamos por el 10% más, va a ser 6.600. La variación volumen va a ser 600. Esos 6.600 que contemplan la variación volumen, las comparamos con las ventas reales, 7.500, y tenemos que la variación precio es de 900. 900 más 600 es la variación de 1.500 de las ventas, explicada fuertemente por un mayor precio de venta. ¿Qué ocurre con los costos? El costo del ejercicio anterior, 4.500, 4.500, ¿sí? Si lo multiplicamos por el porcentaje, por 1,10, vamos a tener 4.950, la variación fue de 450 por mayor volumen de ventas, el costo de mercadería vendida. Ahora bien, eso lo vamos a comparar a esos 4.950 con el costo real de este ejercicio, que son 5.250. Y la variación precio va a ser de 300. La variación del costo va a ser 450 más 300, 750. Es decir, el costo aumentó en 750 por esa explicación que les decía. Mayor volumen 450, mayor precio de costo 300. Con lo cual tenemos la utilidad bruta incrementada en 750 pesos, que es lo que tenemos ahí. Y finalmente, para el año X5 vamos a decir, las ventas del ejercicio anterior eran 7.500. Por un 17% más de actividad, me va a dar 8.775. 7.500 por 7.500 por 1,17. Con lo cual, la variación de las ventas por incremento de actividad es 1.275. Esos 8.775 de las ventas que contemplan solo el incremento en cantidades, las voy a comparar con las ventas reales del ejercicio, 9.750. Es decir, que hubo una variación precio positiva de 9.75. Entonces, variación volumen más variación precio me va a dar la variación total de las ventas, 2.250. Vendió más a mejores precios. Vendió 1.275 más a mejores precios. La variación del costo va a estar dada por el costo del año anterior, 5.250, multiplicado por 1,17, que es el incremento en la actividad, me va a dar 6.143. Con lo cual, la variación volumen es de 893. Tengo mayores costos porque he comprado mayor cantidad. Bien. Ahora, ese costo de 6.143 que no tiene contemplado los precios, sino solamente las cantidades, lo voy a comparar con el costo real de 6.000. Y tenemos que la variación precio es negativa, es decir, la variación precio en los costos quiere decir que compré a menores costos. Con lo cual, la variación del costo total es
893 por mayores cantidades, menos 143 por haber comprado un poquito más barato. Variación neta de 750. Si el costo aumentó en 750 y la variación de las ventas fue de 2.250, la utilidad bruta ha aumentado en 1.500 pesos, que son los 1.500 que tenemos acá arriba. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Bien, 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 bien. ¿Qué tenemos acá? Un resumen. Vamos a despintar el X1, ya para ir terminando. La variación de las ventas fue de 150 en volumen, 450 en el precio, 600 en el total. Dicho de otra forma, del 100% de la variación de la utilidad bruta, el 75% se debió a... Acá está puesto de otra forma, fíjense, volumen de venta y volumen de costo. ¿Sí? 650 menos 450 son los 150. Entonces, la variación volumen me explica el 25% de la variación de la utilidad bruta. Y la variación del precio, la variación neta, me explica el 75. ¿Cómo se lee esto? Fíjense. 600 menos 450 es 150. ¿Sí? Gané 150 por haber vendido más. En la variación del precio es mayores precios de venta de 150 y menores costos de compra de 300. O sea, 150 más 300 sería, ¿sí? Me dan los 450. Menos 300 sería. Entonces, se explica que del 100% de la variación de la utilidad bruta es por aumento del volumen un 25, por condiciones de precio de compra y de venta el 75%. ¿Se entiende acá o no? El resto, Mariana, Ezequiel, Eliana, Caro, Ruth. Sí, profe, se entiende. Bien, bien, María Soledad. Bien. En el año X2 los depintamos y lo que he hecho es readecuar, ¿no? De la raya negra hacia arriba estaba todo explicado como variación de la utilidad bruta dividida por costo y ventas. Y de la raya negra para abajo está dividida, explicada por volumen y precio. Del 100% de la variación de la utilidad bruta, en el X3, en el X2, el 27% está explicada por mejores precios, tanto de venta como de costo, ¿sí? Mejor dicho, mejor precio de venta mayor al aumento en los costos, ¿sí? Perdón, es la utilidad, la variación neta. Es mayores volúmenes de ventas, ¿sí? Pero menores volúmenes en el costo, ¿sí? 450 y 288. Y en los precios, 750 menos 312. Siempre se ha ido potenciando en ambos, ¿eh? Variaciones positivas, siempre. En el X3, fíjense, fíjense en el X3 cambia, ¿no? Porque decimos, la variación, fíjense acá, de la utilidad bruta ya es negativa. El 450 es negativo. Y se explican por el 743 negativa del precio
A ver, voy a cerrar, voy a ocultar esta para que podamos ver. En el X3, fíjense cómo se interpreta. Hay una variación negativa. El 100% de esa variación negativa se explica por el 165% de una muy mala variación precio de costo, morigerada o atenuada por una buena variación en el volumen. ¿Sí? La variación volumen es positiva, pero fue tan mala la variación en el precio que hace que la utilidad bruta sea negativa. En el X4, del 100% de la variación de la utilidad bruta, el 20% se la debe a la cuestión de volúmenes y el 80% a la forma en que variaron los precios de venta y los precios de compra. ¿Sí? Los precios de venta aumentaron más que los precios de compra. Y en el X5, va muy parecida a la consideración. Del 100% de la variación de la utilidad bruta, el 75% lo tenemos como variación de precio, porque hay un incremento de los precios de venta y una disminución de los precios de compra, ¿sí? Por eso es que la variación precio se potencia y a su vez una variación volumen positiva, porque el volumen, digamos, se ha potenciado con respecto a de las ventas con respecto a los costos. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. ¿Para qué sirve todo esto? Bueno, para ver cómo la empresa va, ya lo vamos a complementar más adelante, cómo la empresa va obteniendo sus resultados, si es porque es más eficiente, es decir, el incremento en las ventas, eso se va a llamar rotación, y vamos a ver luego cómo esa mezcla entre margen y rotación, el incremento en los precios se llama margen, el incremento en la actividad se llama rotación. Vamos a ver cómo las empresas pueden ser más o menos eficientes en su gestión de ventas. Acá esto nos sirve para ver si la empresa ha aumentado su utilidad bruta porque tuvo que vender más o vendiendo más o menos lo mismo, tuvo mejor gestión en los precios. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, profe. Bien. Bueno, ¿tienen alguna duda? ¿Se entendió? Bueno, chicos, nos vemos. ¿En dónde podemos ver este tema? Claro, te refería a bibliografía, me refiero. ¿Entiendo? Está en la bibliografía de la cátedra, ya te lo digo para que no te... en la matina está seguro, ¿sí? En la matina seguramente está.
Pero no hay mucho más que esto, ¿no? O sea, es eminentemente práctico el tema. Pero si querés verlo en la matina está sin duda. Bueno, nos vemos si Dios quiere el lunes. Vamos a ver los prácticos 6 y 7. Vamos a empezar a ver endeudamiento, ¿sí? Endeudamiento y movilización, que son temas que ya se han dado en la teoría el día de hoy. ¿Bien? Bueno, nos vemos entonces, que tengan buen fin de semana. Gracias, profe, igualmente. Bien. Chao.